muy admirado doctor Pablo Moctezuma. Bueno, este libro que presentamos hoy lleva como título Orígenes de la explotación humana y el sometimiento de la mujer. Fíjense qué título. Bueno, en este libro, que de verdad es un compendio impresionante de lo que ha sido la evolución de la sociedad, del ser humano, hace una relectura, un replanteamiento que me parece interesantísimo del materialismo histórico, de todo lo que, ¿no?, las tesis de Engels, de Marx, Lenin, todo eso que parecía como que estaba superado en su momento cuando usted intentó aplicar, que no, o sea, pues realmente como tenía que ser, y no era el momento histórico quizás, no llevó a los resultados esperados, no se acabó la lucha de clases, ni la desigualdad, ni todo lo que se suponía que iba a suceder. Pero en este libro, el doctor Moctezuma hace un análisis de todo esto y plantea qué sucedió y por qué él piensa que este es el momento histórico en que eso se puede replantear y se puede llevar a cabo. Y en este libro en particular enfoca también, ¿no?, sobre el papel de la mujer, cómo ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad. Es de verdad un tratado, bueno, ambiciosísimo. La verdad que una capacidad de síntesis del doctor Moctezuma notable, porque te lo voy a dar el índice para que vean todo lo que abarca. El surgimiento de la sociedad humana, o sea, nos lleva desde que pasamos de monos a hombres, vamos, en la evolución, imagínense a dónde se remonta, ¿verdad? Y ahí nos seguimos con la evolución del simio al Homo sapiens, fíjense. El papel del trabajo en la transformación del mono en ser humano, la vida colectiva, factor fundamental en el proceso de humanización. Eso es fascinante porque él nos va llevando de la mano verdaderamente, para que vayamos viendo cómo se va organizando la sociedad humana a través del tiempo, ¿no? Cómo en un principio había una igualdad entre hombres y mujeres, todos colaboraban en las actividades, digamos, al parejo, cada uno con sus capacidades. Pero inclusive pensamos que también había, por ejemplo, mujeres cazadoras, porque sabemos que hay mujeres muy fuertes y muy habilidosas. Entonces, esas participaban también en la casa, quizás, y los hombres también participaban en el fogón, en la casa, ¿no?, en los hijos, porque los hijos eran de todo, realmente todos eran padres y madres. No existía el matrimonio, ni la monogamia, ni todos esos aspectos que se fueron dando con el supuesto, entre comillas, desarrollo de la humanidad. Una cosa muy interesante, fíjense, que nos plantea aquí el doctor Moctezuma, es que en ese entonces, fíjense, la línea, digamos, de descendencia, las familias eran a través de la madre, eran matriarcados. O sea, el papel de la mujer era muy relevante, ¿verdad? Entonces nos va contando cómo, por ejemplo, inclusive cuando se hacían las familias, los planes, los hombres iban a vivir al clan de la mujer, a la familia. No como sucedió después, que la mujer es la que sigue a casa del marido, ¿verdad? No fue. Entonces nos va hablando de todo esto interesantísimo. Después nos habla de la comunidad primitiva, la sociedad sin Estado. Porque fíjense, él nos plantea que esas sociedades primitivas sí tenían un gobierno, siempre, ¿no?, se refería como los líderes que organizaban el trabajo colectivo. Todo tenía derecho de propiedad, todo era de todos. Los líderes, digamos, se seleccionaban por que eran más capaces, más listos para determinadas actividades. O sea, sí había un gobierno, pero no había un Estado, ¿no? Un Estado con ese poder que van a tener después y que van digamos, a controlar todos los aspectos de la sociedad y que va a empezar a hacer esa separación de las clases, o sea, que va a llevar finalmente a la lucha de clases. Nos habla, por ejemplo, de la región primitiva. Es muy interesante porque sí había, pero eran básicamente, ellos le daban a las fuerzas de la naturaleza, que eran con las que ellos convivían, ¿no?, todos los días, de los que dependían de alguna manera su vida, su bienestar, su alimentación, la lluvia, el sol, el agua, todas esas fuerzas de la naturaleza, el rayo, con las que convivían. Y si ellos sentían parte de la naturaleza, eso es fascinante, y eso lo vemos en muchos de nuestros grupos originarios que han sobrevivido, como también esa conexión que tienen con la naturaleza, ¿no? No existían estas religiones opresoras que vinieron a darse después y que padecemos actualmente. Nos habla en este capítulo de la comunidad primitiva, de la región primitiva, el desarrollo de las fuerzas productivas en esa etapa, el clan y su organización. Y después una parte
interesantísimo. Porque a mí me va contando cómo empieza finalmente cuando nace la agricultura, obviamente, que van a ser las mujeres las que van a descubrir eso, era cuando los hombres van a cacería y a sembrar las semillas, todo que ya eso da lugar a que haya una vida sedentaria y empieza ahí a haber una visión del trabajo ya más marcada, y ahí es como que va gestando el Estado, todavía, ¿no? De una manera muy primitiva, pero ya empieza a surgir la propiedad privada. Eso va a ser tremendo, porque ya a la hora que surge la propiedad privada, por ejemplo, empiezan ya, es cuando va a surgir pues, el Estado, la producción, va a generar excedentes que van a llevar a que unos se queden con más no bienes que los otros, y esos van a tener más poder, y esos van a crear instituciones para defender esto, y van a surgir ustedes como las leyes, la religión, pero esa religión es opresora, ¿no? Que van a dar una serie de normas que van a ser finalmente para someter, sobre todo a las mujeres. Y la sociedad va a pasar del matriarcado al patriarcado. Y va a surgir, por ejemplo, la cuestión de la monogamia. La monogamia que, digamos, era obligatoria, pero para las mujeres. En los hombres no será obligatoria, ¿verdad? Siempre hay varias mujeres. Hasta en la Biblia lo dicen, ¿verdad? Cualquier cosa. Bueno, entonces nos va haciendo todo ese desarrollo de la sociedad. Ay, fíjense, después nos lleva, eso es fascinante, a la náhuatl. O sea, aquí, como a la sociedad, aquí, en Mesoamérica, cuando llegan los españoles. Y fíjense, esto es muy interesante porque entonces nos va a ir hablando del papel de la mujer. Cuando surge ya el Estado, la mujer pasa de haber sido un igual, digamos, en la sociedad, a un papel totalmente secundario, ¿no? Y a estar sometida al hombre, y a la institución, y a la iglesia, y demás. Aquí, sin embargo, sí había un papel mucho más participativo en la mujer, aunque ya iba camino a formarse este Estado opresor, pero todavía no había llegado a esos aspectos. Pero lo que había mujeres gobernantes, sacerdotisas, astrónomas, parteras, o sea, la mujer tiene un papel importante en la sociedad, cosa que poco se sabe actualmente. Se piensa que es una sociedad muy machista, pues no, resulta que aquí el doctor Moctezuma nos ilustra sobre eso, nos habla del calpuli, clan en el agua, que los calpulis, cómo el poder va a derivar de eso, el poder comunitario, digamos, deriva de los calpulis que se organizan, ¿no? Son grupos de familias que forman un calpuli, y después ya van a ser el Atepec cuando se juntan varios calpulis. Entonces nos hace todo un desarrollo de todos estos aspectos, interesantísimo. Nos habla del trabajo común, de la propiedad común, que eso es algo porque la propiedad es un factor fundamental para el desarrollo del capitalismo, para la reducción de la opresión, el esclavismo y demás aspectos. Nos habla después ya, bueno, cuando era la sociedad sin Estado, nos habla del gobierno, como eran las capas sociales, la confederación en la náhuatl, que no era un Estado ni un imperio, como se dice mucho, ¿no? Eso como que no se entendía muy bien cuál era la organización real que había aquí. Se habla mucho de que el emperador Moctezuma y que Tenochtitlan, los mexicas, habían constituido un imperio poderosísimo que controlaba prácticamente a sitios tan lejanos como los de Centroamérica, ¿no? que eran sus súbditos. Entonces, para la mentalidad occidental española fue muy difícil entender qué era lo que sustentaba eso, y entonces se le llamó imperio, pero no era ese concepto, ni un reino. Entonces nos habla del pueblo armado mexica, el Consejo de Gobierno previo a la aparición del Estado y la dominación mexica en el Anáhuac. Eso es muy importante porque es lo que nos hace entender cómo era la situación a la llegada de los españoles, en que va a cambiar todo, ¿verdad? Y luego se va a otra parte porque también nos lleva por el mundo, no se trae nada más aquí, no, este trabajo es tan completo que fíjese, nos habla del surgimiento del Estado en el esclavismo, sus causas. Nos habla, fíjese, de la visión del trabajo en Europa, en Asia y en Medio Oriente, nos lleva por todo el mundo. El papel de la mercancía en la gestación del esclavismo, el desarrollo de las fuerzas productivas y aparición del modo de producción esclavista. Ahí está la clave. Cuando empieza eso ya nos hundimos. Es cuando empieza ya toda la participación brutal de las clases y el dominio de unos sobre los otros,
al grado de llegar a la esclavitud, ¿no? El Estado y la dominación ideológica, perdón, el Estado y la legalización de la explotación esclavista y las teorías erróneas sobre el origen del Estado, porque ha habido muchas teorías que tratan de justificar, pero no, aquí Pablo nos aclara muy bien en qué han sido erróneas y cuál es la que en su opinión es la que verdaderamente nos explica. Y finalmente acaba el capítulo 5 sobre las contradicciones fundamentales que surgen junto con el Estado, que ahí está claro de todas las contradicciones, que es lo que vimos ahora brutalmente, ¿no? Dice, la aparición de las ciudades y de la oposición entre el campo y la ciudad, la oposición entre el trabajo manual y el intelectual. Sí, porque en la medida que el Estado se va desarrollando, empieza a haber estas divisiones tremendas, ¿no? Entre el hombre y la mujer, entre el trabajo manual y el intelectual, la lucha de clases y el papel del Estado. Y finalmente, el último subcapítulo, digamos, que es básico, porque son las reflexiones que hace el doctor Moctezuma sobre la explotación humana y el sometimiento de la mujer. En su opinión, ahorita ya estamos listas, muchachonas, para ahora sí, verdaderamente liberarnos de una manera auténtica. Y bueno, él plantea que mucho pues este drama espantoso de los feminicidios, ¿no?, que aqueja en nuestra sociedad. Y aquí nos explica, cuando leamos este libro vamos a entender las causas de esto, que es una cosa aberrante verdaderamente, pero todo está generado aquí, ¿no?, en esta sociedad enferma. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiarlo para que eso se acabe? Entonces voy a leer las últimas reflexiones porque son interesantes. Es la última parte de las reflexiones. Nos dice: los hechos que he analizado me llevan a coincidir con los planteamientos del materialismo histórico y me conducen a reafirmarlos, pues desde mi punto de vista, estos hechos, lejos de haber envejecido, conservan su validez plena como la explicación científica sobre el surgimiento, carácter y significación del Estado en la vida social. Y lo más importante, nos plantea un programa de lucha para llevar a la sociedad hacia adelante. Podemos concluir que la explotación entre seres humanos no ha existido siempre. Durante decenas de miles de años no existió. Al aparecer la propiedad privada y concentrarse los medios de producción en pocas manos, al despojar a la mayoría de la población de todo medio de producción, lo que los obligó a trabajar para los propietarios, aparece la explotación entre los seres humanos y el estado de clase para perpetuar esa explotación. En este proceso que se desarrolla el patriarcado, que desplaza al matriarcado, el sometimiento de la mujer se desarrolló en el momento en que se le hace económicamente dependiente, cuando el hombre se ocupa de la producción y la aísla en las labores domésticas. La situación de la mujer a lo largo de los últimos siglos ha sido de gran opresión y explotación, al grado de no darle personalidad jurídica e impedirle educarse y trabajar. La quema de brujas en los siglos XIII al XV, fue un genocidio de grandes dimensiones en la que se sacrificaba a toda mujer de conocimiento y de valor social, como trágica muestra del poderío del patriarcado. Una sociedad en la que exista seguridad económica para mujeres y hombres, una organización para satisfacer sus necesidades, la responsabilidad de la sociedad de resolver problemas personales, socializando su solución, y es esto que es importante, el cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, el trabajo doméstico, guarderías, casas de la tercera edad, hospitales, centros de salud, atención médica a domicilio, grandes cocinas baratas, lavanderías, escuelas y cursos de capacitación, deportes, artes y oficios, centros vacacionales. Cuando el problema de cada mujer sea problema de toda la sociedad, se darán las condiciones para la total liberación de la mujer y de todos los seres humanos. No está por demás recordar la afirmación de Engels: en la medida que se emancipe la mujer, se emancipa toda la sociedad. Muchas gracias. No se pierdan. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Pablo Moctezuma para estar aquí con ustedes. La segunda, agradecer a la doctora Ángeles su presencia.
pero también sobre todo agradecerles a ustedes su presencia, su tiempo, el esfuerzo que han hecho por estar aquí. Yo quisiera iniciar diciendo que este libro, Orígenes de la Explotación Humana y el Sometimiento de la Mujer, aparentemente es un libro de historia solamente. Pero como todos los grandes libros, son varios libros a la vez. Incluso, me atrevo a decir, tiene algo de novela negra, de novela policial. Porque hay delincuentes, hay inocentes, hay culpables y hay víctimas. Y este libro, de una manera amena, aunque originalmente está concebido como un libro de historia, lo tiene. Y este libro es la historia, ni más ni menos, de la peor tragedia humana, el origen de la explotación, el origen de la propiedad privada, el sometimiento de la mujer, entre otros males que ha producido. La esclavitud, la trata de personas, los cárteles de la droga, no han surgido por generación espontánea, tienen un origen y comprobado científicamente, y este libro nos ayuda a desentrañar esos que no son tan misterios, pero que cotidianamente la prensa y los dueños del dinero se encargan en ocultarnos a los responsables de la tragedia que padecemos en todos sentidos. Quiero iniciar también comentando que este libro, a los que nos asumimos como marxistas, tiene una virtud que en América Latina no es común. El marxismo es internacional por su contenido, pero nacional por su forma especial. Y este libro contribuye a eso. Hablar de la náhuatl, hablar de los calpulis y demás, desde la perspectiva marxista, es un aporte al marxismo en México. Y no tengo el menor empacho en poder afirmarlo e incluso debatirlo con quien lo dudaron. Es, entre otro de los grandes aportes de este libro. Y como decía, es un libro con muchas aristas. Es antropología, es sociología, decía yo, novela policíaca incluso. Pero quisiera destacar algunos puntos. Uno, otra contribución. Ahora que estamos recibiendo y que vemos con espanto cómo surgen otra vez fenómenos como los que se están dando en Tijuana frente a los migrantes, este libro también nos lleva a recordar que el ser humano, desde que existe, es migrante. Es migrante, o sea, no hay ninguna etapa en el desarrollo de la humanidad en el que no esté presente este fenómeno. Las y los humanos somos migrantes por necesidad. Igual que los de ahora, los primeros inmigrantes en la humanidad, y aquí lo comenta el doctor Pablo, lo hicieron por una necesidad económica, de mayor bienestar económico. Y así inició todo. Y hoy, después de tantos y tantos, cientos de años, miles de años, vuelve a aparecer el mismo fenómeno. Los migrantes centroamericanos no están aquí por gusto, están buscando un futuro mejor, igual que todos lo deseamos, por supuesto. Y es otro de los elementos que quisiera que reflexionaran al leer este libro, el origen de las migraciones. La otra, ustedes recuerdan que cuando el doctor Pablo Moctezuma fue el jefe delegacional, el lema de la delegación era Azcapotzalco en comunidad. Mucha gente decía, bueno, ¿por qué en comunidad? Pero pues resulta que aquí también, y no quiero hacer un recuento como ya lo hizo la doctora Ángeles, capítulo por capítulo, pero aquí también hemos comentado la importancia en el desarrollo de la humanidad de la comunidad. Sería inexplicable la sociedad actual sin el concepto de comunidad. Solamente en comunidad es como el ser humano logró avances en los modelos de producción hasta llegar hasta nuestros días. Y creo que también vale la pena que lo reflexionemos, lo valoremos a la hora de darle lectura a este libro. El calpuli. Miren, y también le comentaba yo a Pablo hace unos días que a mí me preocupaba mucho que este libro no llegara, que bueno, que llegue a todas las manos, pero fundamentalmente a los jóvenes. Hoy en día, en que desde mi punto de vista, y espero no ofender a nadie, la izquierda en México tiene una orfandad ideológica. Yo bien todavía no tengo claro cuál es la ideología de la izquierda en este país, hoy en día. Hay de chile, de mora y de manteca, como decía mi abuela. Y luego a veces no saben ni cuál es cuál. O la mezcla de los tres da como resultado algo nebuloso.
Y este libro también contribuye a darnos cuenta, a comprobar, desde el punto de vista del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, cuál es la explicación a todos estos problemas que padecemos hoy en día. Una parte maravillosa, me parece a mí, es el recuento que hace de la vida en el Anáhuac. No es común, o no sé cuántos estudios conozcan ustedes, desde el punto de vista marxista, de la vida en el Anáhuac. Hay bestsellers, hay novelas, en fin, pero estudios serios de historia desde el punto de vista del materialismo, no hay muchos en torno a cómo era la vida y cómo surgió la vida en el Anáhuac y sus contradicciones sociales y de producción. Yo decía en un inicio que la gente a veces cree que el fenómeno de los feminicidios o el surgimiento del patriarcado fue porque pues, el hombre es malo, ¿no? Por necesidad, o sea, porque está en su naturaleza. Y ya Marx decía que el ser humano es un ser social por necesidad. Y yo pregunto a ustedes, y principalmente a los jóvenes, ¿ustedes conocen algún niño que haya nacido homófobo? ¿O que un niño que haya nacido racista? ¿O algún niño que haya nacido explotador? Ah, bueno, entonces si decimos que no, ¿cuál es la respuesta? Es la sociedad en la que se desarrolla ese ser humano el que determina su comportamiento social y su inserción en el modelo de producción determinado. Yo inclusive tiene hasta sus rasgos románticos de alguna manera el libro. Relata también aquí el doctor Pablo, refiriéndome también al origen del sometimiento de la mujer, que cuando existían los clanes, pues un clan iba a otro clan armado, agrupado, golpeando y robaba literalmente a una mujer. Y si lo vemos en perspectiva, no ha cambiado mucho eso. Hoy llega el novio con la familia, algunos amigos, a la casa de la novia a pedirla, y hoy ya no usa armas, usa sonrisas y alguna propuesta de dinero. En esencia, lo que quiero comentar suena inclusive hasta eso, pero es una tragedia. Pero no es el único mal que ha producido el capitalismo a través de su historia. Y en cuanto a uno de los temas fundamentales del libro, que es el sometimiento de la mujer, este está íntimamente ligado al modelo de producción que ha regido cada etapa de la humanidad. No es lo mismo el origen de la explotación de la mujer, del sometimiento en la etapa primitiva, incluso Marx lo llamaba el comunismo primitivo, en donde efectivamente no había patriarcado, etc. Pero es con el desarrollo de las cosas productivas que la mujer va cambiando de papel y llega al sometimiento que padece hoy en día en la mayor parte del planeta. ¿Y por qué creo que esto es fundamental para entender la importancia de este libro? Porque creo que solamente entendiendo el papel del Estado, el surgimiento del Estado que ya relataba la doctora Ángeles y que describe de manera muy didáctica este libro, entendiendo el papel del Estado, tendremos mayores elementos para la lucha actual. Porque si no comprendemos los procesos históricos, si no comprendemos cuál es el origen de lo que pasa hoy en día, poco o muy pocas alternativas reales de cambio podremos hacer o proponer hoy en día. Hay incluso quien propone cosas no para adelante sino para atrás, ¿no? O sea, hay propuestas las de la derecha fundamentalmente, no son propuestas hacia adelante, son propuestas hacia atrás, ¿no? a retrocesos que ya hemos visto o querido superar. Finalmente, me parece que este libro es un excelente instrumento para la lucha actual. No lo veamos solamente como un libro de historia, sino, como lo que yo decía, un libro con muchas aristas, con muchas facetas, con muchas imágenes, pero fundamentalmente un instrumento para cambiar la realidad que aborrecemos y detestamos. Y como decía William Faulkner, premio Nobel de Literatura estadounidense, algún personaje le pregunta a otro: oiga, recomiéndeme un buen libro donde se hable de la vida
de la muerte y del amor. Y el personaje en voz de Fowler le dice, pues en todos maestro, en todos los buenos libros. Y este es un excelente y buen libro donde se habla de la vida, la muerte y el amor, pero sobre todo el origen de todos nuestros males y la perspectiva de poderlos cambiar. Gracias. Agradezco mucho a Jesús Escamilla Martínez por hacerme el honor de presentar mi libro Orígenes, y bueno, Ángeles González Gamio, que está ya en esta ceremonia con su abuelo Gamio. Este libro creo que juega un papel en este momento que es importante, porque ya estamos a punto de conmemorar los 500 años de la llegada de Hernán Cortés. Él llegó el 12 de marzo de 1519. Al llegar Hernán Cortés comenzó la invasión de nuestras tierras, el saqueo, el robo, las violaciones, un verdadero genocidio, porque aquí había entre 25 y 30 millones de personas y para 1650 nada más quedaba 1.200.000. A 500 años de estos hechos es muy importante que entendamos lo que pasó, porque desgraciadamente esta imposición colonial que duró 300 años ahora se ha vuelto una imposición neocolonial. No son los españoles, ahora son los gringos, pero el fondo es el mismo, y el fondo es hacernos ver a nosotros como un pueblo salvaje, como responsables de lo que nos pasa, y no develar la realidad. La realidad es que somos un pueblo que ha sido explotado, saqueado, y cuyos males en primera instancia vienen del colonialismo y del neocolonialismo. Ahora mismo están haciendo un juicio muy sonado en Nueva York al Chapo, y están hablando los capos mexicanos, y bueno, la nota son los narcos mexicanos, y hay quien se aventura a decir que los que controlan el narcotráfico pues son los mexicanos, así como los españoles llegaron diciendo que los salvajes éramos nosotros. Todos sabemos que el negocio del narcotráfico es un negocio de Estados Unidos. En Estados Unidos se consume 20 veces más droga que en México. En Estados Unidos se lavan 600,000 millones de dólares. Estados Unidos manda las armas a los narcos mexicanos. Entonces la raíz de este problema está en Estados Unidos, y sin embargo nos quieren hacer ver como que el problema somos los salvajes, sanguinarios mexicanos, a los que, bueno, hay que controlar, ¿no? Porque si no nos controlan, pues nos vamos a matar entre nosotros. Que fue el mismo mensaje que dio Europa cuando nos invadió, pues que éramos unos salvajes, que nos dedicábamos a los sacrificios humanos, y qué bueno que llegaron los europeos a cristianizarnos y pacificarnos, porque si no, estos salvajes iban a acabar con toda la gente, cuando la realidad fue totalmente al revés. Los salvajes fueron los europeos. Sabemos que los que llegaron eran
españoles salidos de las cárceles con condenas de pena de muerte o pena de prisión perpetua por asesinatos, violaciones, robos, etc. Por eso cuando llegan a las islas, pues se dedican a eso, a violar, a robar y a matar, porque eran verdaderos criminales. No debemos de ser xenófobos, no debemos de estar en contra de ningún pueblo, no estamos contra los españoles. En España había gente buena de trabajo, pero los que llegaron aquí eran verdaderos criminales. Y distorsionaron toda la realidad, en primer lugar porque no la entendían. ¿Cuál era la realidad aquí en nuestras tierras? Una cuestión fundamental para entender lo que pasaba en estas tierras es que no existía la propiedad privada. Era una organización basada en los clanes, en las comunidades, en los calpules. No existía el mercantilismo. El oro todavía no era dinero como en las sociedades mercantiles. Todavía prevalecía el trueque y la organización política, social, económica aquí era muy distinta a la europea. Esto no lo entendían los invasores, por un lado. Por otro lado, pues tampoco podían decir lo que habían hecho porque les hubiera acarreado pena de muerte allá en España. Hernán Cortés llegó aquí sin permiso, ni del rey ni del virrey, y eso en España era penado con la muerte, según las leyes de Alfonso el Sabio, las leyes de las 7 partidas. Entonces Hernán Cortés tuvo que decir que Moctezuma voluntariamente le regaló el reino. Pero bueno, si nos ponemos a entender cuál era la realidad aquí no había reinos. Es más, en este libro explico que no había Estado. Había gobierno, pero no había Estado. No había rey, ni reinas, ni emperadores, ni príncipes, ni señoríos. Se habla mucho que el señorío de Texcoco, el señorío de Azcapotzalco, esos son propios de la sociedad feudal europea. Aquí lo que había era una organización en base a familias, a calpulis, que se hermanaban y formaban el Icniuyo, que en náhuatl quiere decir hermandad. Los españoles a esto le llamaron señoríos, pero aquí no había señoríos. Hernán Cortés, cuando le escribe al rey todas las mentiras que le escribió hace 500 años y que se siguen repitiendo ahora, le dice que bueno, que Moctezuma lo confundió con el enviado de un señor que era el dueño de la tierra y que por eso le devolvió la tierra. Pero si entendemos que aquí no había propiedad privada de la tierra ni había señoríos, pues se ven las mentiras de Hernán Cortés. Como mexicanos, a 500 años de la invasión, es muy importante ya descolonizarnos mentalmente y entender nuestra sociedad originaria, porque es una sociedad que tuvo un desarrollo de miles de años. Se nos hace mucho 500 años, que es lo que estamos conmemorando de la invasión, pero antes de esos 500 años la sociedad se empezó a desarrollar hace 30.000 años. Es como en una persona con 60 años de edad, 6 meses. Entonces realmente nuestra raíz, nuestro origen es muy muy profundo y sí tenemos que entenderlo. En este libro me interesa mucho que queden algunas ideas muy claras. Una de ellas es que el ser humano se humanizó gracias a la comunidad, porque en la sociedad neoliberal actual, pues lo que se fomenta es el individualismo a ultranza, y hasta se dice que esa es la esencia humana, la agresión, la violencia, el individualismo, cuando la esencia humana es
la vida colectiva, porque el ser humano era un animal tan débil que solamente actuando en grupo, defendiéndose en grupo, viviendo en grupo, fue como pudieron humanizarse. Y el otro elemento es el trabajo. El humano es humano por el trabajo. Por lo tanto, lo que más vale es el trabajador en una sociedad que nos quieren hacer creer que lo que importa más pues es la especulación, el mercado de valores, en fin, y al trabajo pues cada vez se le desprecia más, ¿no? Al grado de vendernos la idea de que ya tienen que ser los robots los que hagan todas las labores. Entonces, creo que para que logremos un cambio en una situación en que México ya necesita este cambio, y ya se vio el 1 de julio, cuando 30 millones de mexicanos optaron por un cambio, hace falta reivindicar esta idea de la comunidad y del papel fundamental del trabajo. Y también el que México ha sido un país que dentro de todo el planeta Tierra, uno de los lugares donde hubo una mayor cultura, una mayor civilización, ha sido precisamente aquí en México. Por lo tanto, somos capaces, porque hay gente que cree que pues tenemos que vivir siempre sometidos a los gringos, ¿no? Porque pues somos de segunda categoría, somos los mexicanos somos atrasados, ¿no? Y pues tenemos que depender en este caso de Estados Unidos o antes de las potencias europeas. Creo que en este libro podemos ver claramente cómo durante decenas de miles de años aquí en estas tierras la gente vivió, trabajó, desarrolló una gran cultura en muchos aspectos superior a la europea, en muchos, por ejemplo en la medicina, en la astronomía, en el urbanismo, en fin, era una sociedad muy avanzada, y durante cientos y miles de años pudimos vivir sin propiedad privada, sin dinero. Bueno, ya empezaba a haber formas de intercambio, pero el oro todavía no era dinero, y que el modelo que nos quieren imponer como único y sagrado, que es el modelo capitalista neoliberal, pues es simplemente transitorio de esta etapa, pero la humanidad ha vivido antes de otra forma, y lo más importante, va a vivir en un futuro de otra forma. Se están creando todas las condiciones para un cambio muy profundo. Una de las cuestiones que se explican en el libro es cómo al desarrollarse el trabajo y pasar de un trabajo en comunidad, la gente salía, cazaba junta, y por supuesto se repartía equitativamente lo que cazaba. Pero cuando el trabajo empezó a ser individual y empezó a desarrollarse el artesano individual, pues entonces aparece la propiedad privada, porque si yo hice esta silla, ¿por qué va a ser de toda la comunidad? Entonces la base de la propiedad privada fue el que se dejó la socialización del trabajo para pasar al trabajo individual. Sin embargo, en la vida actual, en el capitalismo, se está dando el fenómeno opuesto. Actualmente ya la producción se está socializando, la producción es social, absolutamente social. Casi no encontramos ninguna mercancía, ningún producto que no haya sido producido socialmente. Por lo tanto, esto crea todas las condiciones para una sociedad socialista, donde la humanidad pueda vivir, trabajar, disfrutando del trabajo de toda la sociedad, donde la sociedad vea por cada uno de nosotros y nosotros vemos por la sociedad. En el caso de la mujer, también en este libro se
se explica cómo fue que la mujer pasó a ser sometida, y en esencia es porque la mujer dejó la producción. La mujer que durante cientos de miles de años trabajaba junto con el hombre, incluso se vivió una sociedad donde el eje era la mujer, el matriarcado. El problema comienza cuando el hombre se apodera de la ganadería, la agricultura, desplaza a la mujer al ámbito del hogar, la vuelve una esclava doméstica, la saca de la producción, y entonces la mujer se vuelve sometida y dependiente del hombre, sobre todo porque donde hay dependencia económica, pues hay una dependencia total. ¿Y qué es lo que está pasando en los últimos 200 años, y en particular en los últimos 50 años? Pues que ya la mujer salió del ámbito doméstico al ámbito de la producción social. Entonces la mujer ya tiene las condiciones para liberarse. Ahorita lo que tenemos es todavía un rezago cultural y todo un sistema que sigue sometiendo a la mujer, pero digamos que ya las bases ya están dadas, porque la mujer ya está en la producción, ya está actuando en la sociedad y ya no tiene por qué ser sometida por el hombre. Entonces creo que el libro se llama Orígenes, el entender el origen pues de muchos de los fenómenos sociales que estamos viviendo es un arma para transformar nuestra sociedad actual en una sociedad donde se superen las contradicciones que generó la propiedad privada. Y creo que también el conocer más a fondo cómo somos los mexicanos desde nuestros orígenes, cómo era en el Anáhuac, pues nos va a servir para tener autoestima, autoconfianza, para ser independientes, ser soberanos y lograr un país donde nuestras riquezas y nuestro trabajo beneficien a nuestros habitantes y no a un puñado de corporaciones que son las que se llevan toda la riqueza y acumulan todas las ganancias. Entonces yo sí quisiera que este libro pues sea un instrumento, un arma para el futuro, remontarnos al pasado para tener instrumentos de transformar el presente y lograr construir un futuro mejor. Y sí, dentro del marco de los 500 años de esta conmemoración que se viene, pues que va a abarcar todos los años venideros, porque bueno, en el 19 es cuando empezó la invasión de Hernán Cortés, en el 20, el 30 de junio, pues fue la famosa Noche de la Victoria, noche triste para los mexicanos, noche de la victoria para nosotros. En el 21 pues es el 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan. Entonces en estos años cabe la reflexión sobre nuestra sociedad previa a la invasión española y entender muchas cosas, porque nos han hecho creer que los europeos nos dominaron porque son superiores. Nosotros éramos, según ellos, un pueblo salvaje y llegan seres superiores y nos dominan. Cuando la realidad fue muy distinta. Nos dominaron en primer lugar porque eran unos salvajes. Si tú le abres la puerta de tu casa a una persona y esa persona saca la pistola, amenaza a la familia, te secuestra, pues entonces el salvaje es el que entró a secuestrar y tú pues fuiste buena onda en invitar a tu casa a esta persona. Aquí había reglas, aquí eran muy civilizados, muy cultos para relacionarse, hasta para la guerra, porque antes de una batalla tenían 3 entrevistas. Y además el pueblo más fuerte le daba al más débil armas y comida para que no dijeran que estaban tratándolos inequitativamente.
Si después de 3 entrevistas no se ponían de acuerdo y entonces ya iba a haber un pleito, pues era al mes y ya sabían ambas partes dónde, era en el día, nunca en la noche. Se peleaban, pero no se mataban. La cuestión era hacerse prisioneros. Entonces, esta concepción comparada con la europea, pues es algo que les ayudó a los europeos a vencernos, porque las armas de los europeos eran letales. Cañones, picas, espadas, y las armas de nuestros antepasados no eran letales, eran de madera, de piedra, pues para darte un descontón, ¿no? Pero no para matar. Entonces, esta diferencia, pues sí, les dio ventaja a los españoles, además de otras, pues que llegaron con caballos, con armaduras. Otra ventaja que tuvieron fue que precisamente como eran tan salvajes y tan bélicos y rijosos, pues en Europa se la pasaban peleando. O sea, dicen que éramos nosotros los que nos la pasábamos peleando, pero en realidad este fue un fenómeno que se dio en Europa y por lo tanto se desarrolló el armamento por las continuas guerras europeas. Entonces llegan aquí con un armamento pues muy muy superior al que tenían nuestros antepasados. Entonces bueno, este fue otro elemento. Como quien dice, nos tomaron por sorpresa, pero además tenían armas más poderosas. Es como si alguien se mete a tu casa por sorpresa y luego saca una metralleta, pues ya te fregó, ¿sí? Y otra cuestión que fue fundamental fue que gran parte de la mortandad fue por enfermedades, por bacterias, porque resulta que los europeos eran cochinos, pero a más no poder, o sea, se bañaban 1, 2, 3 veces en su vida. No, sí. O sea, no se bañaban. Podemos leer en la historia cómo los reyes se bañaban el día de la boda. Todavía los europeos actuales, digo no es por criticar, pero sí tienen esa característica, ¿no? De repente huelen medio mal. Y por eso desarrollaron la perfumería. Entonces, estas sociedades eran totalmente antihigiénicas y esto produjo gran mortandad. Hubo epidemias de peste continuamente en Europa que diezmaban a la población, mientras que aquí nuestros antepasados eran muy limpios, se bañaban 2 veces al día. Todo era muy, muy higiénico. Por lo tanto, tenían menos microbios, menos bacterias. Entonces llegan los apestosos y contagian. Gran parte de la población murió por epidemias que trajeron los europeos. Entonces, bueno, esos son elementos que explican por qué nos dominaron. Pues porque actuaban muy gandallamente, porque tenían armamento muy superior y porque nos contagiaron de enfermedades que aquí no habíamos sufrido y por lo tanto pues no teníamos defensas. Y no porque hayan sido superiores a nosotros o porque nosotros hubiésemos sido salvajes, etcétera, etcétera. Creo que la sociedad en el Anáhuac es pues un ejemplo de cómo puede vivir una sociedad sin Estado. En este libro se analizan cómo al aparecer la propiedad privada aparecen las principales contradicciones que son hombre-mujer, trabajo manual, trabajo
intelectual, campo-ciudad y la lucha de clases. Aquí estábamos en una situación muy interesante porque todavía no existía esta división campo-ciudad. Todavía en cada calpulli, además de que pudiesen producir artesanías, en cada calpulli sembraban maíz, frijol, calabaza, chile. Entonces todavía no había este rompimiento campo-ciudad. Y la aplastante mayoría de los calpullis hacían de trabajo agrícola. Salvo algunos pocos en Tenochtitlan, todavía no se daba esta separación campo-ciudad. Todavía no se daba la separación hombre-mujer, aunque ya empezaba a predominar el hombre, todavía la mujer tenía una función social muy importante, era muy respetada. Por ejemplo, había sacerdotisas, ¿no? Cosa que, bueno, ya en Europa, pues, la mujer había sido totalmente sobajada, al grado que al mismo tiempo que se da la invasión, en Europa quemaron vivas como 50,000 mujeres. Fue una cosa atroz en contra de la mujer, mientras que aquí a la mujer se le respetaba. Y tampoco había este rompimiento entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Al desarrollarse la propiedad privada, la mercantilización, etc., también se desarrolla la especialización, donde una persona únicamente tenía una función. Si eres médico, eres médico; si eres agricultor o soldado, en fin, es la especialización de la persona, pues, que la limita, la enajena, porque pues todos tenemos muchas capacidades, pero la propiedad privada lleva a esta especialización. Aquí, por ejemplo, la gente no estaba especializada. Los soldados, bueno, para empezar no había ejército. Cuando había una batalla, los calpullis mandaban 20 chavos a pelear, regresaban los 20 chavos y eran agricultores. En el calpulli, además de ser soldado, podía ser agricultor. Además, músico, todo el mundo danzaba, todo el mundo tocaba la flauta, etc. Médico. Entonces la gente tenía un desarrollo más integral, cosa que como seres humanos pues es mucho mejor. Y a estas alturas ya mucha gente se da cuenta pues que todos tenemos varias capacidades. Puede ser muy buen médico y al mismo tiempo un gran pianista, y al mismo tiempo un astrónomo, en fin. Y en un futuro la humanidad, cada ser humano va a desarrollarse, va a desarrollar diversos talentos. Todo eso existía aquí antes de la invasión española. Entonces no había la división hombre-mujer, campo-ciudad, trabajo intelectual, trabajo manual, ni la lucha de clases. Aquí no había esclavos. El esclavismo estaba muy desarrollado en Europa, Asia y África, pero aquí lo que había se llamaban lacotlis, que eran una especie de trabajadores domésticos, temporales. Sus hijos no eran esclavos. Si moría el señor, podían casarse con la señora, en fin. Aquí todavía no había clases sociales. Sí había una sociedad muy jerárquica y con capas, pero la gente subía o bajaba por méritos. Por ejemplo, aquí los tlatoanis, que eran el mando supremo lo tenía un consejo con dos, el tlatoani y el cihuacóatl. Los tlatoanis eran miembros todos de un calpulli, pero se elegían por méritos. No había todavía la monarquía, en fin. Entonces es muy interesante estudiar cómo vivían nuestros antepasados, porque bueno, tenemos que construir una sociedad nueva en un futuro con rasgos pues muy nuevos, que todavía tenemos que
inventar, pero en esto pues sí es muy importante rescatar experiencias que tuvimos en el pasado. Entonces, bueno, creo que para mí lo principal de este libro Orígenes es que nos ayude a esta lucha que tenemos que dar para salir del hoyo en que nos ha metido el neocolonialismo, el neoliberalismo, la oligarquía, y pues lograr construir un México armónico, un México donde haya democracia y donde la sociedad sea capaz de cuidar a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros ver por la sociedad, superando este individualismo capitalista. Creo que pues sí, el texto da motivo a muchas reflexiones y vale la pena leerlo. Se los digo con un interés doble. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jesús. Vamos a abrir espacio por si quisieran hacerle alguna pregunta a los que están acá enfrente, al doctor y a Jesús. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Un comentario nada más. Genera gran expectativa en mí. ¿Sí? Genera más gran expectativa el hecho de que noto evidentes reminiscencias a la transformación del hombre, no a lo mejor a la construcción a los textos básicos, pero a lo que decía Jesús me llama mucho la atención. Los textos clásicos reflejan mucho este desarrollo en Europa. No ha habido efectivamente suficiente análisis sobre el desarrollo en nuestros pueblos prepauténicos, al grado que todavía hace algunos pocos años, todavía en México se utilizaban conceptos, como mencionabas, como el esclavismo o incluso el feudalismo para marcar etapas de nuestro proceso. Lo más cercano que yo había encontrado a una diferenciación de esos conceptos era igual la idea del modo asiático de producción, ¿sí? Y sin embargo, aún estos conceptos no reflejaban lo que había sucedido en el proceso aquí, en estas tierras. En ese sentido, espero leer con gusto tu libro y espero que esta expectativa que me despierta, no estoy seguro, va a estar satisfecha. Felicidades a los dos. ¿Hay otra pregunta? Por acá. Sí, buenas tardes. Doctor Moctezuma Pablo, quiero saber por qué tomó como modelo a la cultura del centro de México, siendo que México, desde el México antiguo, es un país pluriétnico. Y, por ejemplo, los estudios más recientes, por ejemplo, en la sociedad maya, hay una hipótesis que plantea la sociedad maya como algo que tiene un gobierno a través de estados sedentarios, con orden ancónico. Entre zapotecos hay otra forma de organización, entre mixtecos hay al igual otra manera. Entonces, ¿por qué toma a la cultura del centro de México como el modelo? ¿Es acaso porque es de lo que hay más documentación, o por qué el México antiguo lo representa a través de esto, siendo que somos un país pluriétnico desde el México antiguo? Sí, bueno, en todo el Anáhuac, había una cultura similar, no existía la propiedad privada en todo el Anáhuac.
la gente vivía en base a clanes o comunidades. Es una característica de todo el Anáhuac. ¿Por qué tomo a los mexicas? Pues bueno, porque aquí, bueno, yo vivo aquí, nací aquí en México, pues no Tenochtitlan, porque Tenochtitlan era muy chiquito, ¿no? Y la información que he recabado pues es sobre los mexicas. Aquí no existía una nación, existían alrededor de 180, o sea, en realidad, bueno, lo que sucede aquí es que todavía no existían naciones. Lo que llegó a existir fue ligas de tribus. Antes de aparecer el Estado en Roma, en Grecia, en Egipto, lo que pasó es que varias tribus se coligaban y de ahí luego surgía el Estado. Aquí lo que teníamos era ligas de 3 tribus en todo el Anáhuac. En estas tierras pues estaba la liga de Tenochtitlan con Texcoco y Tacuba, que era un paso previo a la aparición de un Estado. Así fue en todo el mundo, así fue. Entonces, bueno, yo me basé en los elementos que tengo, con los límites que tengo. Realmente para hacer un estudio muy profundo a nivel de pues los 160 pueblos que había en nuestras tierras, pues rebasa mi capacidad. Pero bueno, creo que sí podemos rescatar algunos rasgos que son comunes para todo el Anáhuac. Bueno, maestro Pablo, felicidades por su publicación. Mi pregunta es en este sentido que, bueno, estamos viendo que el nuevo modelo educativo y toda la historia que se nos ha planteado a través de la historia oficial contraviene mucho de las tesis que están planteadas en el documento. Petición, pregunta es, ¿qué posibilidad existe de que extractos de este documento que usted hace favor de presentar hoy sean incluidos en los libros de texto ahora que va a haber un nuevo cambio en el gobierno a nivel federación? ¿Qué posibilidad hay de que este documento sea accesible para toda la juventud mexicana? Porque pues nosotros como maestros estamos en las escuelas repitiendo la historia oficial que se nos es obligada a enseñar, y sin embargo muchos maestros sabemos que la historia oficial que enseñamos en las escuelas no es la verdadera. Entonces es muy necesario, como decía el maestro también Escamilla, es muy necesario que este documento se convierta en bastón de lucha primero para las mujeres y luego pues por ende pues para toda la sociedad. Entonces quisiéramos que este documento sea incluido en los libros de texto, que sea incluido en los libros de historia, sobre todo en primaria y secundaria, para que podamos tener una nueva perspectiva. Usted hablaba de una nueva autoestima, de un reconocimiento que se nos hace indispensable en este momento por la situación tan álgida que vivimos. Y pues felicidades, y ojalá que usted, dentro de las altas esferas de la política en las que se maneja, pues sí, es la realidad, que pudiéramos incidir en la historia que se está enseñando en las escuelas, que no sea la historia de que pues nosotros éramos los salvajes y vinieron a civilizarnos, ¿no? Y pues también un comentario que yo le haré a la compañera, a pesar de que no está un estudio realizado en la sociedad maya o zapoteca, pero sí había una filosofía que nos unía, que era la toltecayo, y que en base a esa filosofía
toda la historia de Mesoamérica se vio unida con una perspectiva humanista, con una educación pública, gratuita y obligatoria, como un avance súper importante de nuestras sociedades mesoamericanas. Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que hay una lucha de ideas, y precisamente ahorita en el marco de los 500 años, pues tenemos que desarrollar una lucha para pues defender la verdad histórica y la memoria histórica. Yo creo que para el año que entra y los siguientes años, pues sí nos espera un round, ¿no? Porque pues hay quien quiere invitar al rey de España, imagínense, al 500 aniversario de la fundación del Ayuntamiento de Veracruz. Entonces, bueno, ya vimos esta batalla en 1992, en que iba a venir el rey y el papa. Iban a venir el rey y el papa a celebrar lo que ellos llamaban el encuentro entre dos mundos. Entonces desarrollamos una gran lucha. Estaba ya trabajando en aquella época la conformidad olinca y nosotros, en fin, se desarrolló una lucha que llevó a que se desistiera el rey iba a venir y tuvo que cancelar, y el Papa también canceló, y el 12 de octubre del 92, pues lo que teníamos era un zócalo lleno de danzantes y de una expresión pues mexicana. Ahora parece que se quiere volver a repetir la historia, quién sabe qué vayan a inventar dentro de este marco de estos 500 años, pero nosotros tenemos todos los elementos de información, los argumentos para dar una nueva lucha para que se imponga la verdad. En el 92 pues decíamos que no fue, porque hablaban del encuentro de los dos mundos. Bueno, antes hablaban del descubrimiento de América, ¿no? Como si aquí no hubiera habido 80 millones de seres humanos que ya habían descubierto desde hacía decenas de miles de años esta tierra, ¿no? Entonces dejaron de hablar de descubrimiento para hablar del encuentro. Y bueno, lo que prevaleció fue la idea de que no fue encuentro, que fue choque, encontronazo, invasión. Ahorita creo que hay que romper con esta idea de la llegada de los españoles, porque fue una invasión. O sea, hay muchas formas de llegar, la mayoría pacíficas, pero en este caso fue una invasión. Entonces, si en el mes de marzo llega un grupo de delincuentes, se asalta la casa de tu abuelita y se roba el dinero que tenía y golpea y viola a la prima, en fin, no vas a decir en marzo con la llegada, vas a decir el día que nos asaltaron. Entonces nosotros sí tenemos que ser claros en que fue una invasión, y porque esto de la llegada es así como muy neutro, ¿no? Y luego esta idea de que todos somos mestizos y que todos somos españolitos, inditas, porque el indita y el españolito y todos somos mestizos, entonces hay que querer a la madre patria que es España y a los pueblos indígenas. Esta es otra gran falsedad, porque en realidad aquí el mestizaje se dio fundamentalmente con los pueblos originarios, que eran la raíz. Cuando la independencia de México había alrededor de 4 millones de indígenas, y en esa raíz vino un ejército principalmente de africanos. Siempre hubo más, porque los españoles pues estaban esclavos, entonces nos esclavizaron a nosotros, y ya que hubo ciertos límites
para no hacerlo, entonces trajeron millones de esclavos de África. Entonces nuestra raíz es indígena con injertos africanos, y de los europeos, bueno, pues había de todo. España fue invadida 800 años por los árabes. Entonces, junto con los españoles llegó la sangre árabe y la sangre de otras naciones, como los catalanes, los vascos. Entonces, bueno, esta idea del mestizaje que nos han inculcado a lo largo de los siglos también es errónea. Y una cosa muy importante es que efectivamente sí sufrimos invasiones, injertos. También cuando nos invadieron los franceses, pues embarazaron a muchas mujeres, en fin, han llegado injertos de todo el mundo, pero nuestra raíz es indígena. O sea, no somos mitad y mitad, ¿no? Mitad españolitos y mitad indígenas. Entonces, bueno, creo que en el marco de estos 500 años, que va a durar varios años, pues sí tenemos la oportunidad de dar la lucha, dar la batalla para que se impongan nuevas ideas. Por ejemplo, ya ahorita pues ya casi nadie habla del descubrimiento de América, ¿no? Aunque todavía. Pero es una batalla cultural pues que va a llevarnos, nos ha llevado décadas y nos seguirá llevando décadas. Pero sí es importante contar con materiales, investigaciones, textos, hacer textos de difusión, pues para que se vaya conociendo mejor nuestra propia realidad. Muy bien. Mira, yo creo que es importantísimo el estudio que haces acerca de cómo se ha venido transformando la sociedad. Justamente en este momento que se viene haciendo todo el movimiento social, masivo como que estamos viviendo en estos momentos con los centroamericanos. Pero es más importante porque para tal parece que la juventud no tiene un derrotero, una identidad nacional, y a veces como que sigue manteniéndose esa rebeldía antihispana, pero de una manera que no propone nada, porque justamente no conoce los orígenes. Entonces yo en base a eso propondría que lo que se pone en los libros de texto no se convocara en base a este libro a que se hiciera un seminario, porque es muy importantísimo. Es muy triste ver que los compañeros que no se identifican como españoles ni como mexicanos no proponen nada, pero sí destruyen, sí quitan, sin proponer. Y yo creo que por lo que es el momento. Por otro lado, me inquieta mucho tu apellido, siempre me ha inquietado mucho. ¿Cómo se hizo apellido Moctezuma? Porque tú eres más mexicano que muchos mexicanos que son con rasgos étnicos muy mexicanos. Sin embargo, tú eres más mexicano porque conoces más y defiendes más nuestra identidad nacional. Pero soy muy inquietado. Y ya para acabar, algo que no conozco yo, que a lo mejor es en primaria, ¿hasta dónde llegaba a los límites de la ciudad, por decir así, a los límites urbanos, en lo que era la antigua Tenochtitlan? Gracias. Bueno, Tenochtitlan llegaba hasta donde termina Bellas Artes, ¿no? O sea, era un espacio muy reducido que se fue ampliando con chinampas, pero sí eran... Ahorita no tengo en la mente la extensión, pero era muy pequeña. Terminaba donde termina Bellas Artes. Era una islita rocosa, muy pequeña. Por eso el Tlatoani de Azcapotzalco les dio chance a los mexicas de quedarse, porque era una islita pedregosa llena de serpientes, que fundamentalmente se fue ampliando con chinampas. Sí, muchas gracias, Pablo, primero que todo por todos los libros que nos has dado, por tu tiempo que has vertido en México en redescubrir nuestra historia. Hola, hermano. Y especialmente yo creo que esta gran batalla pues habría que incluir quién le debe a quién.
porque los europeos nos deben miles de millones en oro, en plata, y no se diga en sangre. Entonces, yo creo que esto de que les debemos, y que les debemos, y les debemos, y les debemos, pues hagamos las cuentas desde antes, desde que empezaron a tomar todo nuestro continente, desde que empezaron a robar todas estas cosas, para realmente poner en un contexto más amplio y con más sustento para pues, quedar desde otro punto de vista con esta vista que ahorita nos tienen como de, que dices que algunos casi agradecen esa invasión cuando no entendieron nada de nuestra astronomía, de nuestras culturas, de nuestras ciencias, de nuestra matemática, de nuestras plantas sagradas, que ahorita por cierto están en peligro y las están registrando los chinos y los japoneses, y nos están prohibiendo que se use el pasote y cosas así. Entonces creo que es importantísimo este trabajo que tú estás haciendo, esta labor, y que ojalá, como decía el compañero, se pueda acercar esto a las escuelas y no hablar de las mentiras que dicen. Acaban de hacer una exposición en el Museo de Londres de Moctezuma, y métanse para leer la carpeta, lo que dice es una vacilada, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen en duda si el pueblo mató a Moctezuma o si fueron los españoles. Si era el gran Tlatoani, pues ¿cómo va a ser que el pueblo lo mató? Es claro que ya estaba muerto cuando lo sacan, por supuesto. Y todas estas cosas que cuando ves cómo están interpretando los europeos nuestra historia actualmente, pues te quedas sorprendido. Y por eso es que es tan importante que hayas hecho estos esfuerzos, estos grandes esfuerzos. Te lo agradezco mucho como mexicano, y además pues que creo que sí se necesitaría hacer mesas de trabajo, congresos para hablar de la cuenta del tiempo, por ejemplo, que estamos perdidos, que nos la pasamos norteados en lugar de estar orientados. Entonces habría que trabajar también en todo este tipo de cosas, que armonizarnos con el cosmos para estar en armonía con lo que descubrieron nuestros tatas, con esta cuenta mágica del 260, el 13 por 20, y que nos rige directamente al cuerpo humano y al ser humano. En fin, muchas gracias, y pues, cuenta con nosotros para lo que necesitas. Sí, yo quisiera comentar algo muy brevemente acerca de lo que preguntaba uno de los compañeros presentes. Efectivamente, como decía yo hace rato, este libro es un instrumento, lo decía también el doctor, pero no es un instrumento de consulta, sino es un instrumento para la lucha actual. Y no se vayan a reír, pero aquí van a encontrar también por qué los fifís actúan y piensan como lo hacen. Sí, de verdad. Y por qué la oligarquía parece que uno dice cierto nombre y hablamos del apocalipsis, del pejelipsis. Y efectivamente da risa, pero no da tanta cuando vemos lo que hay detrás, cuando vemos de lo que son capaces. Y esto apenas empieza, como decía el doctor. Todavía no toma posición y ya está la guerra abierta, descarada, y ellos no nada más para documentar nuestro optimismo. Recordemos que ellos no tienen principios ética ni moral. Y entonces la confrontación va a ser dura, difícil, y será necesario tener los elementos teóricos para confrontarlos, desenmascararlos y finalmente vencerlos. De ahí la importancia también de este libro. Senka Rasu Kamati, Temachiani, Nisipaki, Nimichishmati, Mewan, Chutimopial, Capabilisli, Amoshli, Nishpantilis, me presento, Nepat Notoka Itzli, Nichanti, vivo en el estado de Ecatepec. Pues me da mucho gusto, Pablo, porque tanto Tony, que está presente, yo soy danzante de hace más de casi 40 años en el Zócalo, y nosotros hemos librado esa batalla, hemos sufrido la represión por parte de los gobiernos priistas y perredistas.
Aquí el compañero Jesús Escamilla lo conozco, en marchas, en foros, en conferencias, y aquí fue algo muy importante, que nosotros tenemos que librar esta lucha. Yo no cambié de la izquierda, pero sin embargo hay personas positivas que han aportado algo muy importante en el papel de la historia de nuestro país. En relación a lo que decía la señorita, me llamó la atención que sí es muy importante conocer la obra del doctor Ignacio Luna Barras Iturbide. Eso es lo que se tiene que impartir en las escuelas, porque como lo dice el doctor Moctezuma Barragán, nuestra historia de México es demasiado profunda. Yo me lo doy 30.000 años. Le voy a recomendar un libro a usted o a los demás, que compre México, cuna de la civilización universal. El autor Jorge Joseph, editado en el año de 1965. Usted va a ver que realmente donde se gestó, se generó la alta cultura y se dispersó a otros países o a otras culturas del mundo, es México. Es un algo muy cierto de la cultura maya. También la forma de organización social de la cultura maya es semejante a la cultura mexica. El doctor Miguel León Portilla habla que es de la cultura náhuatl, cultura tolteca, cultura olmeca, cultura mixteca, etcétera, etcétera. Y también hago el exhorto, como el proyecto que llevó el doctor, poner los nombres en lengua náhuatl en las distintas barrios de la Ciudad de México. Por ejemplo, Coyoacán. ¿Cómo se dice? Coyoacán. Sí es importante retomar las lenguas. Está bien que saque estudiar el inglés, el alemán, el francés. Es necesario. Tampoco no hay que cerrarnos esa posibilidad. Pero no dejemos de hacer de lado a las lenguas nativas. Yo me siento orgulloso de hablar la lengua náhuatl. De allá de mi patria, que se llama Cachepe Momosho. Nosotros, bueno, estuve con el maestro José Concepción Flores Arce, que fue uno de mis maestros, de nuestros maestros, que por cierto lo alcanzó la violencia. No he conocido una persona como él, aunque lo haya, más sencilla, que mamó la cultura desde la infancia. Y entonces nosotros heredamos la tradición de mi patria, y que por cierto, que es el mejor náhuatl que se conserva en la República Mexicana. Varía ya de acuerdo a la región o al estado, pero sí nos entendemos. Entonces es la misma cultura, y con eso termino. Hay un mayólogo que se llamó, no sé si ustedes lo conozcan, Domingo Martínez Paredes, que fue profesor de la UNAM, que daba clases de lengua y literatura maya. Él en uno de sus libros dice que este continente, desde Alaska hasta la Patagonia, no existían las líneas divisorias políticamente, o llamadas repúblicas. Aquí es un continente y una cultura. Entonces, para terminar, con ese término, Chimalpay Opehuanitzi, en el año de 1525, dijo estas palabras: Indishishkawa, Manisemanaba, Arispolis, Hinteni, Intauca y México de Rishika. Que tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y gloria de México de Rishika. Es cuanto las palabras. Pues muchas gracias por su asistencia, por su entusiasta participación. Gracias, doctor. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, aprovecho. Hay de distribución gratuita este video de los 500 años. Y bueno, para armarnos en esta lucha, vamos a hacer un congreso la semana que entra aquí mismo en el Club de Periodistas. Los invito a las 7 para los resolutivos del Congreso de la Soberanía. Y bueno, el que no tenga su video, aquí hay ejemplares. La Sogamati, gracias. Gracias.